Feliz sábado, familia, y bienvenidos a Caleo en Casa, nuestra experiencia de adoración en línea. Es una gran bendición de que usted se una con nosotros hoy en este sábado. Hoy continuamos nuestra serie de sermones hermanas, donde celebramos las historias de mujeres en la Biblia. Y es nuestra oración que durante esta serie podamos ver las historias de estas mujeres y las historias de las mujeres en nuestras vidas y ser bendecidos a través de ellas. Nos gustaría recordarle de nuestro horario de oficina virtual que aparece en pantalla, donde tiene la oportunidad de conectarse conmigo y con el pastor Manny uno a uno. Los invitamos a que visiten el enlace que aparece en su pantalla para obtener más información y los invitamos a que vengan durante la semana a saludarnos y a pasar un tiempo con nosotros. Nos gustaría agradecerle por su fidelidad en dando sus diezmos y sus ofrendas. Muchas gracias por apoyar el ministerio local y global de nuestra iglesia. Los invitamos a seguir dando a través del enlace que aparece en su pantalla y es nuestra oración que ustedes sigan siendo bendecidos al dar sus diezmos fielmente. También, para más información acerca de sus contribuciones del año pasado y para recibir una copia de su recibo, por favor envíen un correo electrónico a la dirección que aparece en su pantalla, y es nuestra oración que este año sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ahora, familia, preparemos nuestro corazón y nuestra mente para entrar a nuestro servicio de adoración. Esperamos, y es nuestra oración, que ustedes puedan ser llenados de gozo al adorar junto con nosotros. Happy Sabbath, church family. We want to welcome you into this time of worship. But before we do so, I wanted to share a verse in Psalms 28, verse 7. And it says, "The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exults, and with my song I give thanks to him." Let us give thanks to our God, who is our source of strength, our shield, our peace giver, who is the source of life. So with that in mind, join us as we sing. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realize he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, all is free indeed.
Yes, I am. Amen. At this moment, church family, you'll be seeing some names on your screen. And I just want to ask you to pick a couple names that you want to pray for, not just today, but during the week. When you've selected your family's name, I just want you to just pray for them. Pray for whatever need or thought that the Spirit prompts you to ask for. This is a time where we can ask boldly and come boldly to the throne of God. So let us pray for our brothers and sisters. Let's bow our heads. Dear Heavenly Father, Lord, there is so much going on in the world. There's families hurting, there's families rejoicing, Lord, and you are Lord over all of it, Lord, and we thank you because you are here with us, Lord. I ask that you be with each and every person and every family that is represented on the screen today, Lord. I ask that you bring joy to those who are needing joy, Lord. That you bring comfort to those who are brokenhearted, Lord. And I ask that you just be with our church family as we pray for one another, Lord. Let your Spirit guide us in what is needed to be prayed for. And I ask that you, not just during the week, to continue praying for our brothers and sisters. We may be far, we may not be seeing each other face to face, but we are a family, Lord, and we are joined by the source of all life, which is you. We thank you for your love. We thank you for your mercy, Lord, and we thank you for your forgiveness. Thank you for who you are. In Jesus' name I pray. Amen. Let's continue to worship. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship his holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Buenas tardes, familia. Hoy nuestra invitada de esta semana tiene una voz muy privilegiada. Vamos a darle la bienvenida a Yaret Murrieta. Ella tiene muy poco que llegó aquí a Caleo y hoy es parte de nuestro ministerio Revive. Hoy vamos a conocerla un poco más. Yaret, cuéntanos un poco de tu historia. Vamos a empezar con el canto desde cuando te empezó a gustar. Bueno, buenos días a todos. Pues a mí me empezó a gustar el canto, yo creo desde que estaba chiquita. Mi mamá me cuenta que desde que tenía como 4 años yo empecé a cantar y pues creo que venía en la familia porque mi mamá siempre estuvo involucrada en el canto, así que pues desde muy pequeña siempre la música ha sido algo bien importante para mí. Este, y pues sí, creo que toda mi vida, desde chiquita hasta la fecha, siempre he cantado y siempre he cantado en la iglesia. Ujú. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! Y ahora, ah, ¿por qué decidiste venirte a este país? Bueno, pues a lo mejor muchos no saben, pero yo tengo apenas 1 año y medio, un poquito más, que me mudé aquí a Los Ángeles. Y pues yo nací aquí en Estados Unidos, pero me fui a vivir a México desde que estaba muy chiquita. Mis papás siempre han vivido en México, así que am, pues nunca tuve oportunidad, por decirlo así, de vivir aquí. Entonces viví en México toda mi vida y estudié toda mi carrera allá. Y cuando terminé mi carrera, pues soy hija de pastor, así que mis papás siempre estuvieron moviéndose de lugar a lugar. Así que cuando terminé mi carrera tomé la decisión de mudarme para acá, realmente con un plan, pero sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar, porque yo estudié odontología y terminé mi carrera como dentista y pues decidí venirme para poder practicar acá. Em, pero al momento de venirme, pues realmente no, aquí no es tan fácil entrar a una escuela y ya, aquí hay que pasar, hacer exámenes, son varios pasos que hacer. Entonces yo me vine con el plan de trabajar y pues de estudiar, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó a venirme para acá. Y pues sí, prácticamente tengo 1 año y medio que me mudé, y esa fue la razón principal, estudiar y pues poder practicar aquí como dentista. Ujú. Oye, qué bien, qué interesante, ¿no? Cómo Dios va guiándote poco a poco, ¿no? Ahora, dinos cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Cuéntanos tu experiencia. Pues precisamente creo que la más reciente ha sido todo ese cambio y el moverme de vivir toda mi vida en México prácticamente para acá. Em, Creo que pude ver cómo Dios, sin que yo a veces a lo mejor lo pidiera, él acomodó las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo realmente pues me vine sin un plan, con una meta, pero sin un plan, ¿no? Y yo me vine
y dije, ok, pues voy a trabajar y pues ojalá las cosas se den y pueda encontrar un trabajo que esté en mi área y pues que pueda entrar pronto a la escuela, ¿no? Este, y Dios eh, puso todas las cosas porque yo llegué aquí en septiembre y en la siguiente semana que yo había llegado ya tenía un trabajo. Y eso, pues, yo ni siquiera le pedí eso a Dios porque no pensé que fuera a suceder, ¿no? Y no era un cualquier trabajo, era un trabajo donde iba a hacer cosas de mi área, no como dentista, pero obviamente en una oficina dental y pues gracias a Dios hasta la fecha sigo trabajando ahí y pues ahorita están más cercanos mis planes para poder presentar mi examen, para poder practicar y estudiar aquí como dentista, ¿no? Este, pero creo que para mí fue muy impresionante cómo yo no pedí esto y Dios me lo dio rápido, me contestó tan rápido esa Ujú. oración que a la semana que yo llegué aquí ya estaba trabajando y en ese trabajo donde estoy, pues, eh, también me han estado capacitando mucho para que yo tenga mucha más experiencia cuando vaya a aplicar a las escuelas. Entonces, Dios es muy sabio y él puso todos los medios para eso. Y me gustaría compartir un versículo, que siempre ha sido mi versículo favorito y yo creo que Claro. cada vez que lo leo me hace recordar y me da esa confianza de que Dios está al control de las cosas. Está en Proverbios 16 y dice, am, Proverbios 16, 1 y 3. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y dice el 16, el 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Así que Amén. esa es una promesa que me gusta tenerla siempre en mi corazón porque me hace sentir segura que Dios está al control de las cosas. Así es, así es. Ay, qué bendición que pues estás acá esperando que Dios te conceda tus planes, que sigas adelante, no dejes que nada te interrumpa tus sueños. Así que, pues con esto vamos a terminar. Muchas gracias, Yaret, por dejarnos conocerte un poquito más de ti. Vamos a seguir orando para que Dios te pueda conceder todos tus planes que tienes en tu corazón y así que tus sueños se te hagan realidad. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por este lindo sábado que nos has dado y gracias Señor muy especialmente por Yaret. Bendícela Señor en todo lo que ella haga, bendice sus planes, bendice sus pensamientos, bendice Señor, bendícela a ella en todos sus aspectos Señor. También Señor te pido Señor por nuestra iglesia Caleo Señor, por nuestros enfermos, por nuestros pastores, por nuestras familias también, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en tu santo nombre. Amén. Amén. Familia, vamos a buscar al Señor en oración. Gracias, Padre de amor, una vez más por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiar esta linda historia, Señor, y seguir aprendiendo de las hermanas de la fe, de estas madres, estas mentoras, tutoras, Señor, que han formado la fe cristiana. Te pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo al crecer, cuando yo era niño, nosotros vivíamos enfrente de la iglesia. Enfrente de la iglesia, literalmente, la iglesia se veía de mi recámara. Cada sábado yo veía a la multitud de gente llegar a adorar a la iglesia. Era de lo más interesante. Nosotros estábamos enfrente de toda la acción, semana tras semana. Detrás de todos los edificios de la iglesia, yo recuerdo que había un edificio que tenía un mural de una mujer que tenía como una túnica y esta mujer tenía en sus manos una aguja y tenía un hilo y tenía como una manta, algún tipo de tela, y esta mujer en este mural estaba cosiendo o tejiendo algo con sus manos. Yo recuerdo claramente cómo en mi mente este edificio tenía la palabra Dorcas ahí en mi mente. En mi imaginación infantil, yo me imaginaba que esta Dorcas, esta Tabita, esta mujer de Hechos capítulo 9,
vivía en este edificio, apartado de la iglesia. Porque era interesante que este edificio no estaba donde estaba la iglesia en sí, estaba atrás de todos los edificios, apartada del templo, apartado este lugar de donde la gente adoraba. Por allá atrás estaba el edificio de Dorcas. Ahora, Dorcas era un ministerio que veía por los pobres, le proporcionaba a la gente que no tenía alimentos o no tenía ropa, le proporcionaba recursos a esas personas. Y la gente venía siempre al edificio de atrás, al más alejado de la gente. Esa gente que venía ahí semana tras semana a recibir algo del ministerio de Dorcas no se paraba en el templo, en el santuario los sábados. Ellos venían exclusivamente a recibir algo. Había como cierta distinción entre lo que sucedía atrás en ese edificio de Dorcas y lo que sucedía aquí en la iglesia. Lo interesante es que al ver la historia de Dorcas, la mujer del libro de Hechos, capítulo 9, vamos a ver que Lucas, el autor de Hechos, lo que intenta hacer es reconciliar estas dos ideas. El ministerio de una mujer que veía por los pobres, que veía por las viudas, lo trae a ese ministerio que está en el margen, que muchas veces queda olvidado, lo trae y lo hace una figura central en la historia. Al él contar la historia de la iglesia, del movimiento cristiano, él toma esta historia, esta mujer, y la usa como ejemplo de lo que tiene que hacer una persona que se dice ser cristiana. Vamos a estar en Hechos capítulo 9, versículos 36 en adelante. Y noten cómo dice la Biblia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Recuerden que esta serie se trata de las hermanas, estas mujeres que han formado nuestra fe. Aquí está una discípula llamada Tabita, que es traducida Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacándolos a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ella le dio la mano y se levantó. Entonces llamó él a los santos y a las viudas y la presentó viva. Una historia tan linda de este milagro cuando esta mujer llamada Dorcas, conocida en toda su comunidad, fue resucitada por el apóstol Pedro. Ahora, muchas veces cuando se habla de esta historia, se nota la importancia de tener a un apóstol como Pedro presente. Y la obra que él hizo, él por medio del Espíritu Santo, él pudo resucitar a esta mujer. Pedro resucita a Dorcas. Sin embargo, lo que está intentando hacer Lucas aquí en el libro de Hechos, al contarnos esta historia, al expresar estos diferentes hechos, estos detalles de la historia, lo que intenta hacer Lucas es no tanto recalcar a Pedro como el héroe, sino a Dorcas como la heroína. No es Pedro la figura central de esta historia. Aquí el protagonista, la protagonista de este momento es una mujer que ni siquiera dice una línea en toda la historia. No dice ni una palabra, no dice ni una frase, no hace una oración, pero es por sus hechos que ella se convierte en la protagonista. El versículo 36 nos habla un poco, nos ilustra un poco la teología de Dorcas. Dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que es traducida Dorcas. En esta abundaban, noten hermanos, abundaban las buenas obras y las limosnas que hacía.
Es interesante porque la teología de Dorcas sobresale del texto y nos dice que el tipo de Dios en el cual creía Dorcas era un Dios que se preocupaba por un discipulado íntegro. Un discipulado que incorporaba a la justicia y a la misericordia. Un discipulado que no solamente se limitaba a las oraciones y a la adoración, sino que también era un discipulado visible. Un discipulado que la gente podía ver. Y yo estoy seguro que la hermana Dorcas estaba tan consciente del énfasis que pone Dios en sus sagradas escrituras, en ver por el pobre y ver por la viuda y ver por el inmigrante. Estaba tan consciente que en el ministerio de esta mujer Dorcas, ella practicaba y su discipulado era algo visible para ella y para la comunidad. Hermanos míos, la Biblia más de 2000 veces nos habla a nosotros como cristianos a ver por el pobre, a ver por el inmigrante, a ver por la viuda, a ver por el huérfano. La Biblia enfatiza esta necesidad más de 2000 veces. La teología de Dorcas era una que no divorciaba el evangelio de la justicia y la misericordia. Para ella, la teología, como ella la entendió y como ella desarrolló su discipulado, era uno donde el evangelio y la piedad y la oración y la adoración y el ayuno estaban totalmente integrados con la justicia, con las buenas obras y con la misericordia. Era algo visible su cristianismo. Muchas veces nosotros somos como aviones con una ala. Somos como aviones con una ala e intentamos volar con una ala solamente, y es el ala de la piedad o de la espiritualidad o de la oración, y solamente pero se nos olvida que el concepto bíblico del discipulado es un concepto con dos alas, que no solamente se enfoca en lo vertical, en mi relación personal con Dios. No. El discipulado bíblico es uno que tiene un componente vertical, donde es tu vida espiritual con Jesús, donde tú oras y ayunas y alabas, pero también hay un componente horizontal, donde si tú ves una necesidad en este mundo, tú haces todo lo posible por suplir esa necesidad. Y muchas veces nosotros como cristianos enfatizamos tanto lo vertical y somos negligentes con lo horizontal. Y somos como un avión con una sola ala tratando de volar y tener una vida espiritual exitosa, pero solamente lo hacemos con una ala. La hermana Dorcas nos demuestra el discipulado íntegro. Un discipulado integral donde no solamente es lo espiritual, vertical, sino también hay algo social, hay algo que implica justicia, misericordia, buenas obras, y es un componente horizontal. Noten lo que sucede en esta historia. El versículo 37 nos dice: aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió, y después de lavada, noten lo que hicieron la comunidad de creyentes, sus amigos, su iglesia. La Biblia dice que después de lavada la pusieron en una sala. Ahora, en el griego, esa palabra una sala realmente es un aposento alto. La llevaron y la pusieron a un aposento alto. Ahora, la costumbre en esta época era enterrar a la gente en cuanto la gente moría. La lavaban, la ungían, la cubrían y la enterraban apresuradamente. Sin embargo, en esta ocasión lo que vemos es que esta comunidad amaba tanto a Dorcas, estaba tan allegada a esta mujer, que en vez de sepultarla, la pusieron en un aposento alto. Como deseando que esta mujer no partiera. Como deseando que esta mujer le regalara unos años más. No era la ropa que ella hacía, no eran las buenas obras, era la mujer. Ellos deseaban que esta mujer se quedase
un poquito más. Señor, danos un poco más con esta mujer. Señor, danos unos años más con esta mujer. Era la mujer que se había entregado 100% a su comunidad. Hermano mío, usted puede pensar en aquella persona que se ha entregado 100% a usted. Ya sea una madre, un padre, quizá un esposo, una esposa, un tío, una abuela, un abuelo, un amigo que se ha entregado del todo, que usted, el simple pensar que esta persona fuese a faltar, es algo que le quebranta el corazón. Imagínense esta comunidad. Está Tabita, está Dorcas a punto de morir. Ella muere y lo primero que hacen ellos es aferrarse a su presencia. No quieren que ella se vaya. Así que en vez de enterrarla, la llevan a un aposento alto. Y lo interesante es que la iglesia regularmente se reunía en salas así como en la cual pusieron a esta mujer. Y es posible que la iglesia en Jope se reunía en la casa de Dorcas. Y ahí es donde estaban en esta ocasión velando a esta mujer. Ahora el versículo 38 y 39 nos dicen lo siguiente. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Ahora Pedro se levantó, entonces y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas, noten esto, todas las viudas llorando. Estaba en la sala donde estaba esta mujer, donde la habían lavado y la habían puesto, esperando que Pedro llegase y orara por ella. Lo rodearon y la rodearon a ella mujeres, viudas llorando, que mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellos. Qué momento tan interesante. Noten quiénes son las personas que asisten a este funeral. ¿Quiénes son las personas presentes en este momento de dolor? Mucho se puede saber de una vida por las personas que se presentan en el momento de la muerte. Mucho se puede saber y apreciar de una vida por las personas que se presentan en el momento de la muerte. Y en el funeral de Dorcas llegaron todas las viudas, las personas pobres, las personas más marginalizadas en toda la sociedad, gente que no tenía nada que ofrecer, gente pobre, gente sin voz. El gobierno local no daba ninguna provisión a una viuda. Y es interesante que al funeral de Dorcas no llegaron los grandes eruditos, no llegaron los grandes políticos, no llegó gente rica, no llegó gente de poder. Llegaron las personas olvidadas, las personas invisibles de la sociedad. Hermano mío, ¿quién llegaría a su funeral? ¿Qué tipo de gente atraería usted a su funeral? ¿Atraería a la gente con dinero, a la gente con poder, con autoridad, o basado en su vida? Atraería usted a los más necesitados, aquellas personas que posiblemente no son ni siquiera invitados a los grandes banquetes o los grandes momentos, las grandes fiestas de la sociedad, pero porque usted vio al invisible. Esas personas estarían presentes en esos momentos de dolor, celebrando su vida en el momento de la muerte. Ahora es interesante que en el versículo 39 Lucas nos da un detalle muy particular que no podemos ignorar al estudiar esta historia. Versículo 39 dice: Pedro se levantó entonces y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron a la sala donde estaban ellas rodeadas. Todas las viudas estaban rodeadas, llorando y mostrando, noten lo siguiente, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Estas mujeres, estas viudas, estas personas pobres, invisibles, sin voz, no importantes, que no tenían nada de provisión en esa sociedad, estaban presentes y le estaban mostrando a Pedro dos cosas: las túnicas que Dorcas les hizo y también los vestidos que ella le había hecho. Las túnicas y los vestidos. Las túnicas y los vestidos, dos ideas totalmente diferentes, y Lucas quiere diferenciar las dos cosas. Hay las túnicas y están los vestidos. Vamos a ver la diferencia entre los dos.
Las túnicas era lo que la gente se ponía para cubrirse. Era para taparse del frío, era para taparse del sol. Las túnicas era suplir una necesidad básica en la persona. Así que esta mujer, Dorcas, cosía y le regalaba a las viudas túnicas para taparse del frío, taparse del calor. Eran las túnicas que cubrían el cuerpo del ser humano. Pero lo interesante es que Dorcas no se quedaba allí. Ella no solamente regalaba y hacía y regalaba túnicas a estas mujeres. Ella se iba aún más allá todavía. Ella le regalaba vestidos. La túnica era para cubrirse, pero el vestido era para adornarse. No solamente cubrirse, ella no solamente estaba tratando de suplir la necesidad básica de estas personas, de esos seres humanos. Lo que Dorcas estaba haciendo era suplir la necesidad básica, haciéndoles túnicas, pero también iba más allá. Les regalaba vestidos para adornarlas y darles estatus una vez más. Muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, nos enfocamos mucho en suplir las necesidades y practicamos ministerio de túnica nada más, pero lo que nos enseña esta hermana Dorcas es el hecho de que es importante también restaurar la humanidad y la dignidad de la persona. Así que ella les hacía vestido. Es la diferencia entre la caridad y la justicia. La caridad dice voy a suplir tu necesidad. La justicia es voy a regresarte la humanidad y la dignidad. La caridad es más fácil que hacer que la justicia. Muchas veces el regalar un sándwich es una obra de caridad y es algo que tenemos que hacer, hermanos míos, cuando vemos a personas necesitadas. Pero ¿qué puedes hacer tú para recobrarle, regalarle, regresarle la humanidad a una persona que está olvidada o relegada o marginalizada? Lo que está demostrando Dorcas con su vida, con su ministerio, es una resistencia santa. Una resistencia santa que dice, nadie te cuida, yo te voy a cuidar. No hay institutos, no hay personas, no hay organizaciones que te cuidan, yo te voy a cuidar. Nadie se preocupa por ti, yo me voy a preocupar por ti. Nadie te da importancia, no hay instituciones del gobierno o religiosas que te dan importancia. Yo te voy a demostrar lo importante que tú eres para mí. Esa es una resistencia sagrada lo que está demostrando Dorcas. Nadie te ve, yo voy a demostrarte que para mí tu dolor, tu sufrimiento no es invisible. Ahora, posiblemente no sabemos mucho de Dorcas, no sabemos si ella era soltera, si era una mujer joven, si era una mujer adulta, no sabemos si era una viuda, posiblemente lo era, la historia no nos da esos detalles, pero posiblemente lo que hace Dorcas es simplemente otorgarles a estas mujeres lo que ella misma no recibió. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones en nuestra vida donde simplemente no recibimos lo que la mayoría de la gente recibe? No recibimos aprobación, no recibimos ese don, ese regalo de sentirte importante. Y como no lo recibimos, ahora nuestra vida está dedicada para asegurarse que otras personas sí lo sientan. Posiblemente Dorcas se identificó con estas viudas. Ella se identificó como alguien que posiblemente había caminado en sus zapatos y ella se entregó totalmente para asegurarse de que estas mujeres se sintiesen cuidadas y protegidas. Hermanos míos, debemos de arrepentirnos como cristianos, como iglesia posiblemente. Debemos de llegar a un punto de arrepentimiento si nosotros estuvimos en los zapatos de aquellos que sufren y nos hemos olvidado de dónde hemos venido. Si nosotros experimentamos pobreza y nos olvidamos de los pobres, es hora de arrepentirnos como cristianos. Si hemos sido inmigrantes, sin documentos y nos olvidamos de los inmigrantes, debemos de arrepentirnos de olvidarnos de dónde venimos. Si hemos sido olvidados o rechazados y nos olvidamos de aquellos que son olvidados o rechazados, hermanos míos, esta historia nos trae al arrepentimiento porque debemos de recordar de dónde venimos. Ahora, no sabemos si ella era una viuda
La verdad, la historia, el texto no nos dice si era una viuda. Lo que sí sabemos es que ella tenía una pasión. El Señor le había dado una pasión a Dorcas. Una pasión que no necesitaba una organización. Ella no necesitaba un ministerio, no necesitaba una página de internet, no necesitaba nada. Ella no necesitaba una denominación. Ella simplemente tenía una pasión que el Señor le había dado. Así que sin excusas. Ella tomó la iniciativa, ella vio una necesidad e hizo todo lo posible para suplir esa necesidad. Y en su caso, el Señor le dio, le obsequió, le regaló la pasión por las viudas, por ver por sus necesidades. Y hermanos míos, esta historia nos recuerda que uno de los dones más grandes que nos puede dar Dios es la pasión por algo. Pasión, esta carga, esta pasión que el Señor nos da, que de repente vemos la necesidad de alguien y no podemos ni siquiera dormir, no podemos concebir el sueño porque sabemos de que tenemos nosotros que hacer algo por esa persona. De todas las necesidades de esa gran ciudad de Jope, de todas las necesidades, el Señor le da la pasión por las viudas. Esa es su carga, esa es su pasión. Hermanos míos, ¿cuál es la pasión que el Señor nos ha dado a nosotros? El Señor a usted en este sábado, al escuchar este mensaje, ¿qué es lo que el Señor le ha puesto en su corazón? ¿Ha puesto en su corazón los pobres o los inmigrantes o la discriminación racial o el tráfico del ser humano? ¿Qué es la pasión? ¿Cuál es la pasión que el Señor le ha dado? Quizá los niños, las mujeres, los hombres, los solteros. ¿Cuál es la pasión que el Señor le ha dado? ¿Cuál es aquella cosa que le quebranta su corazón? ¿Cuál es aquella cosa que al acostarse usted se imagina y se pone a procesar? Señor, hay tales personas en necesidad, hay tal persona que está sufriendo. Está este grupo de personas que están olvidados, Señor. Está este grupo de personas que están marginalizados. Hermanos, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es aquella cosa que nos orilla a la acción? ¿Cuál es aquella cosa que nos despierta en nosotros un fuego que no podemos nosotros apagar? Porque sabemos que el Señor nos ha regalado una pasión, una carga que el Señor nos da, que tenemos que activar, que el Señor desea que activemos. ¿Cuál es nuestra pasión? Para Tabita, para Dorcas, eran las viudas. Las viudas son ignoradas, no tienen ropa, no tienen quien les ayude, no tienen recursos, no tienen aliados, no hay una estructura en el gobierno que les ayude. Yo, decía Tabita, decía Dorcas, decía esta mujer, esta hermana de nuestra fe, yo voy a suplir sus necesidades. Hermanos míos, ¿quiénes son sus viudas? ¿Cuáles son sus viudas? Aquellas personas que despiertan en usted una pasión por servirlas. Aquellas personas que reflejan lo que el Señor ha puesto en su corazón, esa pasión, esa carga de hacer algo. Yo quisiera decirles, hermanos míos, si no podemos identificar a nuestras viudas en este momento, esas personas necesitadas, esas personas sin aliados, esas personas olvidadas, estamos hablando de personas que no tienen apoyo en la sociedad. Si no podemos identificar a alguien, posiblemente nuestra oración debe ser: Señor, quebranta mi corazón por algo. Dame algo, una pasión, despierta en mí una pasión por el inmigrante, por nuestra propia comunidad de inmigrantes, Señor. Despierta en nosotros una pasión. Despierta en nosotros una pasión por aquellas personas que son traficadas en este mismo país o en nuestros países de origen. Despierta, Señor, en nosotros una pasión. Quebranta nuestro corazón, así como lo hiciste con esta gran mujer de fe. La historia termina de la siguiente manera. Versículo 40 y 41 dice: entonces Pedro, sacando a todos, él se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces, noten lo que hace Pedro.
Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. El milagro se hizo. El milagro se hizo. Esta mujer, esta santa, volvió a vivir. Ella resucitó ese día en Jope. Pero el milagro realmente es el hecho de que Dios escuchó el llanto de las viudas. Él escuchó el corazón quebrantado de las viudas. Y no era por la ropa, porque sabemos que el Señor puede producir ropa. No era la ropa, era Dorcas. Era su corazón, era su pasión, era su presencia. Ella, Dorcas, le pertenecía a aquellas que no tenían pertenencias. Ella le pertenecía a aquellas mujeres que no tenían pertenencias. Y lo que hace Pedro en este momento, Dios por medio de Pedro, es que Pedro le regresa a esta comunidad de viudas a la mujer, a una mujer que le pertenecía a ellas. Hermanos, la pregunta es sencilla en ese sábado. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A qué necesidad ha puesto el Señor en tu corazón que Dios quiere que te entregues totalmente hacia ella? ¿A qué le pertenece tu corazón? ¿A qué te estás entregando totalmente, así como lo hizo esta gran hermana de nuestra fe? Y hermanos, si no podemos nosotros hoy identificar esa pasión, si no tenemos nosotros hoy una respuesta clara a esta pregunta, posiblemente la oración que tenemos que hacer hoy es: Señor, muéstrame a las viudas. Muéstrame a esas mujeres, a esos hombres, a esos niños, a esos inmigrantes, a esas personas con necesidades. Muéstrame, Señor, a aquellas personas a las cuales yo debo de servir. Quebranta mi corazón, Señor, y úsame tal y como usaste a esta nuestra hermana Dorcas. Y Señor, es lo que deseamos en este sábado. Queremos, Señor, que nuestro discipulado sea íntegro, que no solamente sea orar y alabar y ayunar y estar leyendo la Biblia, Señor, sino también tener una dimensión horizontal donde nuestro discipulado, nuestra fe tenga un efecto tangible en la vida de aquellos que te necesitan. Queremos bendecir a los pobres, a las viudas, al inmigrante, al homeless. Queremos ser bendición, Señor, y pedimos que despiertes en cada uno de nosotros ese deseo, Señor, de entregarnos totalmente, de ver por las necesidades de aquellos que son olvidados, que son ignorados y marginalizados en nuestro mundo. Úsanos, Señor, quebranta nuestro corazón hoy. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now.
take a weakness, you set a treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Familia, ha sido una bendición adorar con ustedes en este día. Queremos darles las gracias por unirse con nosotros a nuestra experiencia de oración en línea, y es nuestra oración que las promesas de Dios continúen revelándose cada día en su vida, y esperamos reunirnos nuevamente con ustedes la semana que viene. Bendiciones, familia.